Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Yo siempre estoy diciéndole a ustedes los días que son mis días favoritos y este es uno de esos días favoritos. Hoy tengo el honor, debo decir que más que el gusto y el placer, el honor de entrevistar a un hombre que fue mi maestro cuando yo estaba en la escuela intermedia y que por muchísimas razones marcó mi vida. Entonces yo les quiero contar esta anécdota que me pasó con este invitado maravilloso del cual, sinceramente, lo de hoy es un honor para mí tenerlo conmigo. Se trata de Luciano Quiñones. Buenos días, Luciano, ¿cómo estamos? Buenos días, Delvis, y a tu amable audiencia. Buenos días a todos. Pues les cuento, les voy a contar mi anécdota con don Luciano. Resulta que la música, cuando yo estaba en la escuela intermedia, era algo que me rodeaba porque la Escuela Libre de Música estaba cruzando la calle de la escuela donde yo estudié. Así que había muchísimo movimiento de muchachos en esa escuela tenía una magnífica matrícula. Uno todo el tiempo veía niños entrando y saliendo y niñas también tocando instrumentos musicales. Y entonces yo dije, ay, yo como que yo quiero algo de eso. Y me llamaba la atención el piano. Mi hermana era clarinete y mi hermana llegó a tocar el clarinete muy bien, que también fue discípula de aquí, de este maestro. Pero entonces el maestro Luciano daba clases de solfeo y también daba clases de piano y voy a coger clases de piano con él. Me encantaban las clases del profesor Quiñones porque era un maestro pero que muy dedicado. Era tan y tan dedicado que yo era de esas estudiantes que frustra a cualquier maestro porque mis dedos no eran muy grandes para el piano. Yo de hecho era más jovencita de lo que para el grado. Mi dedo meñique era muy pequeñito y yo no alcanzaba como que las últimas. Así que eso un poco me desviaba, un poco me distraía, un poco me causaba problemas. Y entonces Luciano estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que yo tuviera éxito en su clase, para que yo estuviera interesada en seguir tocando el piano. Y se ingenió algo que sinceramente marcó mi vida porque yo dije, como un maestro da esa clase de atención a un estudiante porque realmente lo quiere mucho y porque realmente le importa sus estudiantes. Y ese era el caso de Luciano. Así que Luciano se fue para su casa y como además de ser músico también es pintor y también es cuentista y todas esas cosas, él tomó un papel tamaño legal y ahí creó una especie de caricatura con un capítulo completo como si fuera un cómic con toda una historia que déjenme decirle, esto ocurrió, yo tengo unos añitos ya, ¿saben? Lo voy a decir, tengo 64 años ya. Y esto ocurrió cuando yo estaba, qué sé yo, en séptimo grado, octavo grado. O sea, imagínense ustedes los años que hace de eso. Y yo conservo ese papelito y lo tengo enmarcado porque él lo hizo con colores y todo. Así que esa atención, bueno, me mantuvo allí en el curso y el dedito mío pues no me dejó ir más lejos, pero siempre esa atención, ese amor, esa dedicación, de hecho, fue mi mentor como maestro, porque después yo me convertí en maestra y caramba, sí que pensaba mucho en ese ejemplo que él me dio de ser dedicada para mis estudiantes. Así que tengo un agradecimiento profundo, Luciano, pero ¿qué pasa? Luciano fue mi maestro de música, de piano, de toda esta cosa que les he dicho, pero además, Luciano es una persona importantísima en Puerto Rico porque si no es el único, de los pocos compositores de danza que pueden quedar en Puerto Rico. Y la danza siempre ha marcado su vida. Y de eso quiero que hablemos hoy, por eso lo traigo aquí un poco para agradecerle en público todo lo que me marcó y me ofreció como maestro en mi vida y para que hablemos de la danza. ¿Cómo es que todavía tú hoy escribes danza? ¿Cómo llegó la danza a ti? ¿Cómo de todos los ritmos escogiste la danza? Bueno, la danza llegó a mí como lo ha llegado bueno, no puedo decir que a la mayoría de la gente porque mi crecimiento no fue normal en cuanto a todo el mundo, ya que yo nací en un hogar musical donde mi padre era músico, tenía orquesta, mi tío era músico, mis primos eran músicos, mi abuelo era músico, que ese no lo conocí, pero era músico, de manera que la música fue una parte integral de mi vida, pero sin embargo yo recuerdo que en mi adolescencia la danza yo las escuchaba y todo, pero no era parte de mi, por lo menos no era de mi favorita.
Las encontraba bonitas, sí, las encontraba bonitas, pero no era la música que me atraía porque normalmente uno aprende a gustarle con lo que se relaciona más y lo que está en moda, ¿verdad? Y yo diría que la danza, como la música clásica, para la mayoría de las personas es un gusto aprendido. Y ese es uno de los temas que cuando me dijiste de esta entrevista, pues de los temas que yo creo que podemos hablar, y es algo que me gustaría que ocurriera, que volviera ese gusto por la música, no por la danza en particular, sino por la música instrumental. Porque yo recuerdo en mi niñez y mi adolescencia que por la radio se escuchaba música instrumental preciosa. Había un programa en Mayagüez que se llamaba Estampas Musicales Amieiro, que lo patrocinaba una mueblería de ese nombre, que ya no existe, por eso lo di el anuncio. Lo patrocinaba esa mueblería, la mueblería Amieiro, y era música exquisita. En la televisión teníamos el show de Lawrence Welk, que era música instrumental bien bonita, eso era en los 60. Mantovani tenía también, creo que un programa, por lo menos la música de las películas La Pantera Rosada y todo eso es de ese autor. Y así por el estilo, o sea, la música instrumental se disfrutaba. Y yo aprendí, porque en casa se oía música instrumental, y yo aprendí a escuchar la música instrumental. Y eventualmente, cuando ya fui estudiante de piano como tal, sí, me aprendí una danza que eso siempre, generalmente a los estudiantes le da mis amores. Yo empecé con violeta, no sé qué razón el maestro me asignó esa. Pero después de eso pasó el tiempo y yo no le presté mayor atención a las danzas. Hasta que llegó, ya yo era maestro, cuando de verdad cogí interés a la danza, ya yo era maestro de piano. Y fue cuando escuché la danza Vano Empeño. Esa danza a mí me llegó bien profundamente, de Morel Campo. Es una danza que tiene mucha sustancia. También me llamó mucho la atención cuando escuché la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretar la danza Consuelo. Me estuvo tan linda, tan graciosa. Es una danza festiva, una danza tan linda. Y yo, wow, esas danzas yo me las quiero aprender. Y con eso fui aprendiéndome esas danzas y cogiéndole cariño, dándome cuenta de que es una música exquisita, es una música que no tiene nada que envidiarle a la música clásica ligera, como la música, los valses de Chopin, las canciones sin palabras. Ese tipo de música ligera, clásica ligera, son canciones cortas. La danza, en promedio, las danzas festivas, algunas no duran ni 2 minutos. Las románticas duran entre 3 y 4, y una que sea muy larga puede durar 5 minutos. O sea que son piezas cortas. Todas las danzas son piezas cortas y tienen lo que hace la danza que sea una música trascendental. Es lo que hizo a Manuel Gregorio Tavares convertirse en el padre de la danza, porque la danza nació de Elvis como un movimiento de música de pueblo. Fue las influencias de música que llegaban a mitad del siglo XIX. Pues la gente iba a baile y bailaba lo que había, ¿verdad? En ese tiempo se bailaba la contradanza española, los minuet, valses, mazurcas, ese tipo de cosas. Entonces, pero esa era música rígida, música que no le permitía mucha libertad a los bailantes. Era casi como un show de coreografías y cosas así por el estilo. Y se dice que llegaron unos jóvenes cubanos con un ritmo bailable, que era la habanera, que pues era libre, no tenía que estar con coreografías y genuflexiones y saludos ni nada, sino simplemente como bailamos la danza o como se baila un bolero, para ponerlo más sencillo. Y eso pues le gustó a la juventud, salieron de esa rigidez, además de que le permitía estar más cerca de su pareja. Y pues pero esas primeras danzas no eran nada parecido a lo que tenemos ahora. Esas primeras danzas eran música rústica, sin mucha sustancia. Imagínate los títulos de esas danzas: el jabo del puerco, ay yo quiero comer mondongo, la charrasca. Existen danzas con esos nombres, en serio. Y esos eran los nombres. Es más, el mismo Morel tiene el jabo de la culebra, el sopapo. O sea, esas primeras danzas eran así, eran expresiones de pueblo, y musicalmente no tenían mucho contenido. Lo que hizo a Manuel Gregorio Tavares, que de hecho Manuel Gregorio Tavares nació en el 1843
que es el año más o menos que se señala como cuando empezaron a llegar estas nuevas melodías que dieron paso luego a la danza, pues Manuel Gregorio Tavares fue a estudiar a París. Y cuando regresó, pues ya él traía unos conocimientos más profundos de armonía, de teoría, esas cosas. Y él cogió esa música rústica que había, el jabo del puerco y todas esas cosas, y le puso el contenido de esa sustancia, de sus conocimientos de armonía, de forma, de ritmo, de todas esas cosas, y hizo una cosa más pura, ya hizo una cosa más elaborada. Y por eso es que la danza no es igual que la demás música. De hecho, yo digo que la danza es la música clásica del Nuevo Mundo, porque ninguna otra música, hay música bellísima, el tango, la ranchera, la música mexicana, los joropos venezolanos y todo, pero no son música que tenga las cualidades que tiene la danza que le permiten entrar al salón de conciertos. O sea, no, es música bella, ¿no? O sea, sin gestarle mérito, pero la danza tiene ya unas cualidades que tiene más fuerza armónica, más fuerza en su forma, tiene bueno, las danzas generalmente tienen 4 partes distintas que se diferencian. O sea que es estructura, es un asunto de estructura, de la estructura de la danza, ¿no? Estructura, y no tan solo eso, de su belleza armónica, o sea, no se limita, mira, la música popular básicamente se limita a que cualquiera que sabe 3 acordes en guitarra puede tocar la mayoría de las canciones populares. Pero la danza no se va con 3 acordes. Tienes que tener conocimientos más profundos. Y por eso yo digo que es una música con más contenido, más sustancia, más belleza, que es lo que la hace más bella. Pero hay que aprender a conocerla, a buscar esa belleza. Cuando uno está escuchando, por ejemplo, pasa con la música clásica, que por eso uno toma clases de apreciación de música, para uno saber, mira, ahora están exponiendo el tema, ahora está desarrollando el tema, ahora cambió de tono. Cuando uno empieza a entender esas cosas, disfruta más, porque entonces puede, además de escuchar la belleza del sonido que está escuchando, puede apreciar la habilidad del autor, del compositor, en coger esos elementos y moverlos de una forma que los hace interesantes y a la misma vez los hace agradable al oído, y tú dices, wow, esta persona manipuló eso y lo sigue haciendo reconocible. O sea, tú sigues oyendo, por ejemplo, el ejemplo clásico de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que el tema es pa 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 pam, pa 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 pam. Pero uno oye como a través de toda esa pieza, de todo ese primer movimiento, uno va escuchando ese tema, ta 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 tan, ta 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 ta, se sigue repitiendo ese tema. Es un tema muy típico y por eso lo podemos seguir, pero en otras piezas el tema no es tan marcado, pero también lo podemos seguir. En el caso de la danza, lo que llaman el paseo o la introducción, ¿por qué? Bueno, le llaman la introducción. Pregunto si tiene alguna relación con la forma en que se baila, o sencillamente después que la danza tiene su estructura, bueno, pues entonces los que la bailan dijeron, aquí mejor paseamos. Pues mira, puede ser ahí la película, ¿cómo es? La pregunta se parece a la del huevo y la gallina, porque no sé qué pasó. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? No sé qué pasó primero. Sí. Pienso yo que se concibió para hacer eso, hacer el paseo, porque no tiene ritmo. Fíjate que esa parte no tiene ritmo. Después que empieza tan, taracatán. A principio es libre. Entonces pues, aprovechan y pasean, y por eso se llama paseo, porque le da la oportunidad a las parejas de pasear por el salón con la finalidad de que la dama luzca su vestuario, ¿verdad? Su traje, que usualmente pues para esos bailes pues iban lo más elegante, y con su abanico y traje largo y qué sé yo, pues le daba la oportunidad de que todos admiraran el traje de la joven, de la dama que estuviera en esa actividad. Y por eso le pusieron paseo. Y no tiene ritmo, quizá esas son las 2 razones. Pero eso ocurre nada más que en la danza, o eso ocurre también en otros ritmos. Pues fíjate, el mismo merengue dominicano antes tenía como un paseo, una introducción. El compadre Pedro Juan
lo tocan, empiezan con Padre Pedro Juan, pero antes empezaba para pa pa para pa pi pa pam pam para pa pi pa pa pi pa pam pam para pam para pa para pa para pa pa pam para pa pa para pa pa pam pam. De hecho parece un paseo de danza. Ok, qué loco. No tengo que pausar, pero regresamos de inmediato. Okay. No se vaya nadie, que estamos en el medio de la danza. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Aquí estoy divirtiéndome muchísimo con mi queridísimo maestro Luciano Quiñones, a quien ya les he contado lo mucho, el aprecio tan grande que le tengo por lo que marcó mi vida musicalmente. Y hice el cuento de la caricatura, pero no dije que él también me llevó disimuladamente al aprecio de la música clásica, porque casi siempre cuando yo me sentaba al piano con él me tocaba música de Franz Liszt. Nunca puedo olvidar el Liebestrom, que era mi favorito. Es una cosa para mí maravillosa. Y así un poco, yo no sé si él lo hacía como para despertar mi oído musical o algo así, pero eso fue magnífico porque me llevó realmente a tener un aprecio importante por la música clásica. Mira, eso que dices de que te interpretaba el Liebestrom o cualquier otra pieza de las que yo tocaba, pues lo hacía con algunos estudiantes que yo sabía que lo podían apreciar y me daba gusto de, pues a mí me gustaba practicar, tocar y tener a alguien que escuchara y alguien que apreciara, pues quizás esa era la razón, que veía en ti el potencial de que tú lo apreciabas y que... Pues maestro, beneficiarte de eso. Me sacaste pianista, pero me sacaste apreciando la música. Y eso también es importante tener músicos, pero también es importante el auditorio. Estamos... Eso es 100%, 100% de acuerdo. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo, después de empezar a apreciar así la danza, cuándo dijiste yo quiero escribir danza y por qué? Mira, esto es una historia. Yo escribía, pues, boleros, cosas, porque yo tocaba en orquesta. Yo empecé mi música, mi carrera musical empezó tocando en orquestas populares. Después fui a la universidad, cogí un bachillerato y me dediqué al magisterio. Pero yo no estaba pensando, no sabía yo que yo podía ser compositor ni nada por el estilo. Yo hacía arreglos para orquesta. Y te voy a contar una anécdota que es lo más graciosa, que fue como yo empecé a componer danza. Digo, hay dos anécdotas. La primera es cómo compuse la primera danza, fue una asignación de la universidad, porque en el 1967 el Círculo de Recreo de San Germán comenzó los certámenes de danza. Y a esto hay que darle un poquito de background. Para esa época la danza estaba perdiendo mucha popularidad y se temía por su desaparición. En el 67, en el 67. Ya en los 50, en los 60, Delby, mira, yo sacando cuenta, yo he visto que las últimas danzas, o sea, la danza era la música de moda en el siglo XIX, y tú ibas a un baile y lo que se bailaba eran, la mayoría eran danzas, como ahora ir y que sea salsa en un baile, pues antes era la danza, era lo más que predominaba, más valses, mazurca y otras cosas, pero la danza era uno de los ritmos principales. Obviamente, como todas las modas, pasan, y la danza pues fue perdiendo popularidad. Y yo sacando cuentas, viendo yo la historia de la danza, yo he visto que más o menos el 1935 marcó el momento en que yo veo como que hubo una decadencia marcada de la composición de danza. Ahí salieron Bajo la sombra de un pino y Violeta, fueron esas dos últimas danzas. Después de eso, puede que haya habido una que otra esporádica por ahí, pero no, ninguna alcanzó la popularidad de las danzas anteriores, de todas esas de Morel Campos, Felices Días, de Simón Madera, de Mis Amores, de Ángel Milán. O sea, no hubo, ya perdió ese momentum que llevaba y empezó el momento de decadencia. Y por eso, viendo la importancia de este género, algunas personas, como los miembros del Círculo de Recreo, que era una institución cultural, pensaron hay que hacer un esfuerzo por no dejar que esto suceda, de que la danza se reviva, y empezaron el concurso de danza. Y ahí fue la primera danza que yo compuse, fue para ese concurso,
porque el maestro, yo estaba en la universidad cuando eso, y el maestro dijo, bueno, yo quiero que todos los estudiantes de esta clase de teoría compongan una danza para ese concurso. Y yo hice la mía, pero yo no tenía mucha experiencia y la que hice, pues de hecho la descarté ya, porque eso no, realmente no cualificaba. Cumpliste con la asignación. Bueno, de hecho fui el único que hizo una, nadie más lo hizo. Así por lo menos. Te atreviste. Sí, me atreví, pero pues no tenía los conocimientos como para hacer algo que compitiera. Y ahí competía Narciso Figueroa, Rafael Duchenne, bueno, los big names, los nombres grandes de la danza, de aquel entonces. Los cocorocos de la época. Los cocorocos. Y ante eso yo dije, bueno, con esos cocorocos yo tenía 30 y pico años cuando eso, y contra esos viejos yo no puedo, esos son los que vivieron casi con Morel Campos, claro. Digo hipotéticamente porque Morel murió en el 1897, creo que fue. Anyway, pues para ese entonces vino un señor que había compuesto una danza, pero él no era pianista y me pidió que yo le hiciera un arreglo porque era para supuestamente para una boda. Para que él se le había dedicado a una muchacha y me dijo, mire, y viene a tocarla a un maestro del conservatorio, así que haz el arreglo, no te pongas con limitaciones ni nada. Y yo le hice el arreglo y él me pagó el arreglo, pero el arreglo no era para ninguna boda, era para someterla al concurso de danza del Instituto de Cultura, que poco después el instituto también empezó a hacer concursos. Y esa danza que hizo ese señor, que yo le hice el arreglo, se ganó el primer premio. ¡Wow! Fíjate, esa danza ganó el primer premio con los cocorocos aquellos, así que yo puedo también hacer una danza. Y el otro año, pues yo hice a Silvia y gané el segundo premio. Al otro año hice otro y gané el tercer premio. Al otro gané el primero y así seguí hasta el día de hoy. ¿Te has seguido ganando premios escribiendo danza? Sí, me he convertido, modestia aparte, en el compositor que más premios ha ganado en los certámenes de danza en Puerto Sí, Rico. ¿no? Y en todas partes, hoy día en todas partes cuando se habla de danza, se habla de Luciano Quiñones. Esa es la realidad. Gracias, pero en realidad... Te lo digo porque continuamente oigo tu nombre sonando, no es que... Bueno, quizá tanto por la composición de danza, pero quizás más por mi site de la danza, el hogar de la danza puertorriqueña, que en el 1996, viendo la falta que había de información sobre la danza, yo mismo quería buscar y entonces ya el internet se estaba tornando en un instrumento para no buscar información y yo busqué en internet y no había nada de la danza. Pero ¿dónde está Morel Campos? ¿Dónde está Tavares? ¿Dónde puedo escuchar danzas aquí? Entonces yo dije, pues alguien tiene que hacer esto. Entonces yo hice ese site. Empecé poniendo información básica y poco a poco le he ido añadiendo, le pongo videos. Y ahora mismo, pues, el site de referencia de la danza que todo el mundo utiliza en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y de otras partes del mundo. Quien quiere buscar la información de la danza, pues recurre a ese site, que lo he tratado de mantener con la más información posible sobre el género. Vamos a aprovechar para darle la dirección a la gente para que puedan accesarlo. Sí, muy fácil, www.ladanza.com. www.ladanza.com. Así de fácil. Así que va a encontrar información sobre la historia de la danza, va a encontrar un catálogo de danzas, de muchas danzas que están interpretadas al piano por mí o por otros pianistas, la mayoría. También están las partituras para los estudiantes de música, están las partituras de danza de muchísimas danzas, todas las mías están ahí gratis, todo es gratis, ahí no se cobra nada. Pueden escuchar gratis cuantas danzas quieran. Hay videos de gente bailando danza, hay de distintos programas que se han hecho a través de los años. Están las biografías de los principales compositores desde Tavares y desde antes de Tavares también, porque había esos de las danzas antes de que Tavares las reformara. Y así, información en general de curiosidades de la danza, etcétera. Entonces, bueno, aquí antes, porque debo decir yo, en los años 70, aquí se bailaba, el bailable era algo que ocurría todo el tiempo y había, bueno, ya en Mayagüez, por ejemplo, la historia del Club de Oficinistas de Mayagüez, que es un club que todavía existe y que sencillamente su fin era bailar.
Eso es una de las cosas que más me funcionó a mí desde que yo era muy pequeña. Un club social, pero dedicado al baile, porque social tú puedes hacer un montón de cosas, pero lo de ellos era bailar. Y entonces, si tú supieras que es la historia del club de oficinistas, es algo que tocó mi vida desde que yo era bien pequeñita, porque el club de oficinistas originalmente estaba en el barrio París. Tú recordarás eso tal vez. Allí, lo que es hoy día el Parque de los Próceres en Mayagüez, pues ahí al frente, en el otro lado de la calle, había una casa de madera grande de 2 niveles, que sé yo, que tenía un patio enorme, y entonces ahí era el Club de Oficinistas de Mayagüez. Y nosotros vivíamos en la calle Paz, que estaba a unos pasos de esa calle. Entonces, ¿qué pasa? Que el patio finalmente daba, pues, a una calle de atrás del barrio, que nosotros, que mi familia, pues imagínate, yo soy un vecindario, todo el mundo se conoce. Así que cuando venían los bailes, a veces nos llevaban y nos paraban en ese balcón y nosotros podíamos ver los bailes abajo, sobre todo cuando era Halloween, porque hacían estos bailes de disfraces y no sé qué. Así que yo crecí con esa música y con esa cosa del baile en el club de oficinistas, hasta que cuando llegó a la adolescencia, mis padres como que se dan cuenta que tienen 2 hijas adolescentes que tienen que bailar y se convierten en socios del club de oficinistas, que posteriormente llegaron a presidir. Pero entonces yo pasé la vida entera bailando, y muchas danzas y también muchos pasodobles, porque se bailaba mucho pasodoble en eso. Pero bueno, de pronto la gente dejó de bailar ciertas cosas. ¿Qué tú crees que ocurrió? Bueno, yo pienso que es consecuencia normal de la evolución de las modas, y las cosas pasan de moda, pero con la danza en particular, yo pienso que la danza ha evolucionado, que no ha desaparecido, porque sí ha desaparecido del salón de baile. Sí, ya de vez en cuando aparece un viejito, tóquenme una dancita, porque ya los jóvenes, mira, yo me sorprendí, yo fui a dar una clase al colegio, a un grupo de apreciación musical, y no conocían Verde Luz, que ahorita cuando estaba diciendo de la desaparición de las danzas, me faltó decir que después de Violeta y Bajo la sombra de un pino, las únicas 3 danzas que han alcanzado la popularidad de esas danzas de antes, y llevan ya más de 70 años, son Verde Luz, Lo que yo quiero ser, y tú vives en mi pensamiento de Eladio Toje, Lo que yo quiero ser, que es Añoranzas de Jafi Escudero. Esas son las únicas 3 danzas que han alcanzado popularidad. Sin embargo, se han compuesto sobre 300 danzas para piano que se han sometido a estos certámenes que yo te mencioné, que desde el 1967 están celebrando el Círculo de Recreo y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Y cuántas se conocen? Puede que de las mías, puede ser que haya algunas que sean de las que hayan tenido un poquito más de exposición, pero ninguna ha alcanzado gran popularidad, y es precisamente por mi site, por ladanza.com. Bueno, tengo que pausar otra vez, perdón la interrupción, pero regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos conversando sobre la danza. Bueno, yo creo que a la gente, yo no sé por qué, yo no sé si hay otros factores, tal vez porque el cambio en el disco, ¿no? Eso también es una cosa que yo creo que afectó muchísimo la música, el momento en que el disco empieza a desaparecer y llega el internet y las cosas se oyen o por YouTube o se oyen en estos otros sistemas, ¿no? Y eso crea tal vez una conmoción que entonces uno como que no puede medir por dónde se escuchan las cosas y cómo es que se escuchan. Porque claro, cuando el disco se hacía el disco punto y tú comprabas el disco, ya sea el disco de acetato o posteriormente el CD, pues tú tenías una idea de qué era lo que estaba pasando. Una contabilidad, pero cuando todo eso desaparece, pues entonces también se pierde la conciencia, creo yo. No sé, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que estos nuevos medios, yo creo que ahora se escucha más música que antes. Porque pues ahora se comparte gratuitamente, porque digo, es piratería, pero se hace sin querer o queriendo, se hace que todo el mundo, ay, mira esta canción, te la voy a mandar, pum, y se la envían.
o sea, yo creo que ahora se escucha más música que antes, pero los gustos cambian, eso es todo. Y principalmente... Yo te hablaba de la conciencia, un poco se pierde la conciencia de dónde están los ritmos, de cuáles son las cosas que se escuchan, y entonces tal vez nosotros como colectivo pues no tenemos muy claro de cuáles son las cosas que tienen, digo yo no sé, porque... Bueno, lamentablemente... Eso, ¿no? Porque desde que llega el reggaetón y llegan estos otros ritmos que se apoderan realmente se apoderan del espacio musical y se cambia la forma de verlo y prevalece un poco la salsa, pero las demás cosas como el bolero, como la danza, como qué sé yo, otros ritmos, ya no hay tantos sitios donde ir a bailar, llega la pandemia que entonces nadie se puede mover, todas esas cosas son, me imagino, factores. Yo creo que el factor principal es con dinero. Y pues quienes nos alimentan de qué es lo que se escucha y qué es lo que no se escucha. La radio y los medios, definitivamente los medios. Y lo que los medios deciden que es lo que debemos escuchar es lo que escuchamos. Y vemos como, por ejemplo, yo me doy cuenta de que todavía estamos escuchando música que de los 80 o de los 90, porque a alguien le conviene que se escuche esa música, habiendo música ahora de igual o mejor calidad, porque la hay. Hay montones de orquestas y yo no estoy viendo que están salen unas cuantas que son como los escogidos por los promotores y esas cosas. Yo creo que estamos bien comercializados, consciente o inconscientemente estamos bien comercializados y nos están llevando a donde nos quieran llevar. En Mayagüez hay como una orquesta nueva, ¿no? En esa área donde está Forestier, donde está Puchi Forestier. Mayagüez, bueno, pero no sé si es una orquesta que existe, esa es Candela, algo así que se llama. No recuerdo ahora, estoy por llamarlo para traerlo y que me cuente, pero he visto algunas cositas por ahí. Sí, pero que era la idea de que haya orquestas nuevas naciendo, ¿no? Bueno, el problema es que tú tienes una orquesta como la que tiene Forestier, que es un big band, y eso estamos hablando de alrededor de 20 músicos, y entonces la parte económica también para un baile, pues no resulta económicamente viable, pues pagar una orquesta así. Antes yo no sé cómo lo hacían, pero aparte que los músicos cobraban bien poco, pero... Bueno, y todo era más barato, cobraban poco y todo era más barato. Sí, claro. O sea, yo creo que hay muchos factores que han influenciado, pero el principal para mí son los medios. Los medios son los que nos dicen qué escuchamos o qué no escuchamos y ponen las prioridades en la gente. Y pues se desviaron ya de la parte esa de la música instrumental y como dice el refrán, cada cual arrima la sardina, la brasa a su sardina. Y si alguien tiene intereses económicos en un cantante, pues ese es el que promueve o una orquesta o lo que sea, esa es la que promueve, y eso es lo que yo creo, eso es lo que estamos viendo en los medios. Estamos escuchando lo que... Pero fíjate que tú vas a una emisora y son la misma música, en cada emisora son las mismas, están casados con una misma... con una misma música. Sí. ¿Y en ninguna estación de radio se escucha la danza? Mira, la última que yo supe que se escuchaba la danza regularmente eran los programas de José Raúl Ramírez, que él los hacía y ponía, pero era un programa privado. Que yo creo que él tenía que buscar sus propios auspiciadores y todo. En Radio Universidad de vez en cuando se escucha la danza, en Radio Universidad. Sí. Pero realmente se necesita un movimiento de concientización de la importancia, porque mire, la danza es la embajadora musical de Puerto Rico. Con la danza nosotros podemos dar cara en cualquier país y vamos a quedar bien, porque es una música que gusta, donde quiera que se escucha, y es admirada y respetada por músicos. Yo diría que mira, esto es una crítica, que me critiquen por decirlo, pero yo creo que los menos que la defienden y la protegen son muchas veces los músicos puertorriqueños, porque yo he visto que estos músicos que salen del conservatorio te dan un recitar y eso es Mozart y Schubert y Beethoven y Chopin y el otro y una danza ni de ñapa, y eso es una crítica que le hago a todo. Yo creo que aunque sea de ñapa deben incluir una danza en su programa, un puertorriqueño debe incluir una danza en su programa. Y tú lo dirías porque tiene la categoría musical para estar al lado de las piezas de Beethoven y de todo lo de... Explícame un poco. Vamos a la estructura de esa música. Bueno,
es que la danza nada más que por su belleza, como yo te dije ahorita, Vano Empeño es una danza tan profunda. Si tú oyes tus caricias de Pedreira, esa es una danza tan completa, una danza compleja, con una estructura musical tan bonita, con contrapuntos, con todos los elementos armónicos, con todas las cosas que dice, wow, qué música linda, qué tiene esa música que es tan bella. Y es que es elaborada, no es una melodita tan, con un acompañamientito ahí de 3 tonos, ¿no? Es una cosa bonita, tú oyes voces hablando, contestándose unas a las otras, a veces que tú predices. Cuando dices voces, estás hablando de notas musicales y instrumentos. Voces son instrumentos. Un instrumento es una voz, otro instrumento es otra voz. Puede ser 2 cantantes, son 2 voces, o 4 cantantes, son 4 voces. Cada uno puede cantar al unísono, quiere decir el mismo sonido, o cada uno puede cantar armónicamente, produciendo sonidos que van en armonía con la voz principal. Pues tú notas todos esos elementos en la danza están presentes, donde tú puedes disfrutar de una melodía bella con una estructura que la acompaña, compleja y a la misma vez elegante, que no le resta nada, al contrario, le añade. Y eso es lo que es la música clásica. Música clásica quiere decir música que trasciende, porque está bien, es música clásica del periodo clásico, pero está la música clásica, que es la música del periodo romántico, del periodo barroco, que también se le llama clásica porque simplemente trascendió. Yo digo, la música clásica de esta época, ahora no están escribiendo sonatas ni conciertos. Digo, puede que haya alguien que lo esté haciendo, pero la música que la gente va a escuchar ahora, de ese tipo así, es la música de las películas, los temas de películas, y esa es una música que también está trascendiendo. Ya vemos cómo ahora mismo te venden las pistas de las películas, porque es que es una música que tiene esa misma cualidad, esa sustancia. Y eventualmente en el futuro. Aquí la Orquesta Sinfónica hace conciertos en Puerto Rico que el programa es simplemente de temas musicales de películas. Porque tiene esa cualidad, la tiene, ahí lo tiene, ahí tiene el mejor ejemplo. Tiene esa cualidad y la danza la tiene también. Por eso está a esa altura. Y debemos. Cuando tú hablas de complejidad en la danza, yo quisiera que tú tararearas un pedacito de algo que tú entiendes que muestra esa complejidad. No, es que no se trata de en la melodía como tal. Se trata del conjunto, de la armonía. Mira, por ejemplo, va a poner esa danza que es Alondras en el bosque, que son dos voces contestándose, que es un enredo, pero es una cosa interesantísima. Alma, corazón, no quiero ay de mí, y ahí se ven las dos voces a la vez. Y, ¿sabes? Pero hay otras cosas que no tiene que ser ni en letra ni nada, sino que es que me refería a la música propiamente, porque has estado tarareando todo el programa algunas cosas para demostrarme lo que el argumento. Pero la danza es tan compleja que no se puede hacer. Sí, no, bueno, lo que pasa es que ahí son 2 voces y eso que te estaba demostrando, más que la letra en este caso, que no la sé. Pero me refería al instrumento. No, pero en este caso te estaba hablando de la música y eran 2 voces, eso le llaman contrapunto, porque una va diciendo una cosa y la otra va diciendo otra cosa diferente en el medio. Se entrelazan, ¿sabes? Se entrelazan, pero chocan, pero se oyen bien. Okay. Eso es lo que llaman un contrapunto, donde uno va haciendo una cosa y otra va haciendo otra cosa completamente diferente, pero se oyen bien. Y eso, pues, es uno de los elementos, son muchos los elementos de armonía, de ritmo, de contrapunto y mil otras cosas que se pueden utilizar que la hacen interesante. Entonces, ¿qué te inspira para escribir una danza? ¿Qué cosas te inspiran? Porque ahora estamos hablando de otra época. Tú remontaste al 67 y estás diciendo, bueno, en el 67 la danza empezó a tener una caída, pero resulta que estamos en el 2021 y tú sigues escribiendo danza y sigues emocionado con la danza y has provocado un sitial importante en la danza. Eso me llama mucho la atención. Simplemente eres un apasionado de la danza que se está negando dejar morir
la danza en Puerto Rico y en el mundo, y estás ahí como un Quijote, tú eres como un Quijote frente a los molinos trabajando con la danza. Y yo quiero que tú me expliques eso, pero voy a hacer una pausa para no interrumpirte, para que me lo expliques con lujo de detalle. Así que en la pausa piénsalo bien, para que no se te quede nada. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Sigo disfrutando de la compañía de mi queridísimo maestro Luciano Quiñones, pianista, profesor y compositor de danza y más que todo eso, excelentísimo ser humano. Así que cuéntame, Luciano, ¿cómo te inspira todavía en esta década? ¿Cómo te inspira la danza? Mira, la contestación que te voy a dar, lo más seguro que no sea la que tú esperas ni que mucha gente espera, porque no es la contestación romántica. Yo no me inspiro en Riachuelo, ni en Yo no espero que tú me digas nada, no estoy esperando nada, simplemente quiero saber. Bueno, pero generalmente... No tengo idea de qué te inspira. Pues generalmente cuando hablan de eso, de que se inspiran, pues la gente piensa, ay, pues un amor querido, esto, lo otro. Sí, uno tiene unas ideas, pero realmente yo digo como Manzanero. Manzanero dice, si yo me hubiera puesto a esperar por la inspiración, me hubiera muerto de hambre. Y otro refrán que dice que la inspiración es 10% inspiración y 90% perspiración. Yo soy de esa escuela, o sea, yo cuando voy a componer, sí, yo llevo en mente si voy a hacer una danza festiva, si se la voy a dedicar a una nieta o a alguien en particular, pues pienso pues alguna cualidad, si es alegre, festiva o si es romántica, whatever. Pero realmente el proceso de componer para mí es técnico. O sea, yo simplemente trato de, sí, busco la belleza. Y durante toda mi experiencia en la vida, yo voy estoy escuchando, y cuando escucho algo que me llama la atención muy bonito, digo, contra, esa idea está buena. Y te voy a decir, eso es parte de lo que le enseñan a uno en la universidad. Dicen que si tú le robas a uno es plagio, si le robas a mucho es research. Pues, de manera que uno toma esas ideas, las disfraza un poquito, porque como te dije, no hay nada nuevo bajo el sol. Y de ahí uno parte. A veces toma unas ideas directas, otras veces simplemente tomaste el concepto y lo aplicas de otra manera y sale algo que tiene las cualidades de eso donde lo tomaste, que lo tomaste porque te gustó, porque era bello, porque te hacía cierto efecto en ti, ¿verdad? Pues eso es lo que yo estoy tratando de buscar. Trato la danza con mucho respeto, con elegancia, de que no soy la chabacana, de que no, o sea, yo cuando estoy componiendo una danza, yo toco música popular, esa es mi pasión también, pero yo cuando toco una danza me desligo de eso, no voy a ponerle elementos, sí, puedo poner elementos populares, pero los tengo que poner con elegancia, como hacía Bartók. Bela Bartók lo que cogía es un compositor de allá de los países nórdicos. Él cogía la música del pueblo y hacía, sus composiciones son esas canciones, pero con un tratamiento clásico. Pues eso se puede hacer, pero lo contrario no. Coger una música clásica y ponerle, o sea, una vez se hace rellenos, arpegios y cosas que son boberías, que realmente no tienen sustancia musical, pues eso yo trato de no ponérselo en una danza. ¿Me entiendes? Yo evito hacer esas cosas en una danza. Yo trato que tenga elegancia, que tenga novedad, que tenga interés, que apele a los sentimientos, dependiendo de lo que yo trato de comunicar, ¿verdad? Pero no es, ¿cómo te digo? No es una historia como mucha gente piensa cuando ya tiene letra que te dice, ay, me partió el corazón, me hace falta o whatever, tú sabes. Pues eso musicalmente se puede hacer una música que acompañe esas palabras, pero no que diga esas palabras. O sea, puede que a alguna persona le evoque esas palabras, pero a otra puede hacerle algo completamente diferente. Dice, ay, no, a mí esa canción lo que me dio fue como una nostalgia de aquello, y al otro le trajo un recuerdo de su abuelita, y, o
sea, no es nada específico, son unos sentimientos generales, no es como la palabra escrita que va a unas cosas específicas. Bueno, y no siempre tiene que tener palabra, puede ser pura música. Sí, bueno, Sin música. yo las escribo así, yo las escribo con para piano y le he puesto letra algunas pensando precisamente que la mayoría de las que que han alcanzado popularidad, la inmensa mayoría, es porque tienen letra, porque como te dije, nuestra sociedad lo que entiende son las letras, no están acostumbrados a disfrutar de la música como tal, con muy raras excepciones. Esa es la norma, es que la gente disfruta más o saben apreciar las letras y no tienen todavía esa apreciación por la música, que me gustaría que eso se diera, no tan solo en la danza, sino en toda la música. Bueno, es que yo creo que estamos rodeados de demasiado ruido y de poca música. Eso es hay una diferencia entre el ruido y la música. Sí, diferente, bien grande. Bien grande y con tanto ruido es difícil apreciar la buena música. Sí. Pero fíjate, la gente tiene que aprender a no dejarse llevar con el rebaño, ¿verdad? De la cosa que nos está vendiendo los medios. Tenemos que decir, bueno, yo me voy a salir de esto. Eso que yo oí algo que me gustó, vamos a patrocinar eso. Esa música es bonita, la danza o música instrumental de cualquier clase o música clásica. Mire, explore, porque cuando uno amplía sus horizontes, uno disfruta más de la vida, que tiene una gama más amplia. Es como si la vida fuera en blanco y negro y de repente usted empieza a descubrir los colores. Mira que mucho se estaba perdiendo mientras estaba viendo en blanco y negro. Pues así mismo pasa con la música. Si usted solamente está ligado a una sola música y no escucha otra música, pues usted está viendo en blanco y negro en música, porque no está viendo los otros colores que hay, que son muchos y bellos. Y cuando uno empieza a verlo, es otro mundo que descubre y disfruta. Uh-huh. Me gustaría saber un poco sobre la combinación de los instrumentos musicales para escribir una danza, porque no es solo piano, ¿no? Bueno, la danza tiene la cualidad de que se adapta muy bien a cualquier combinación. Sí, el piano, de hecho el piano vino, yo fui el primero que me sorprendí al enterarme de que Morel no escribió sus danzas para piano, él las escribió para orquesta, él tenía una orquesta y ellos amenizaban retretas. Mira, un dato curioso interesante es que Morel dicen que tenía la popularidad en sus tiempos equivalente a lo que tiene ahora un Ricky Martin, un Cheyenne o algo así, o sea, era el ídolo de la juventud. Donde llegaba Morel Campos, eso se caía el canto, tú sabes. Pues él tenía una orquesta y entonces, ¿qué pasa? Que antes no habían tocadiscos, no había CD player, no había nada de eso. De manera que si tú querías escuchar una danza, tenías que ir a un baile o una retreta, un concierto. Eran las únicas alternativas. No decía, ay, deja en casa ponerme a oír dancita. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Que cogían esas danzas de orquesta, las transcribían para piano y entonces generalmente en las casas, especialmente las familias adineradas, pues tenían la nena estudiando piano y la nena tocaba las danzas, así las podían disfrutar. Pero la pregunta que me hiciste sobre los instrumentos, cualquier combinación, las hay danzas de instrumentos de cuerdas típicas, 4 guitarras, se oyen preciosas. Dicho sea de paso, un cuatrista de aquí de Puerto Rico, Nestalí Ortiz, grabó 10 de mis danzas, le hizo arreglo para 4 guitarras y quedaron preciosas todas. Hay conjuntos con sinfonía, hay conjuntos de orquestas, las orquestas de baile, trompetas, saxofones, trombones, en la orquesta sinfónica. La danza se adapta muy bien para todo. Es cuestión de, yo he adaptado algunas de las mías para cuartetos de cuerda, 2 violines. Las escribes para piano, simplemente para piano, y después sí. El proceso de incluir otros instrumentos en los arreglos. Las puedes orquestar, eso se llama orquestarla. Se puede orquestar con cualquier combinación, dependiendo de lo que esté disponible. Gente, sigo cogiendo clase con el maestro, ustedes vieron. Yo sigo cogiendo clase con el maestro y ustedes se están beneficiando. Este es cortesía de Delvis Ortiz. de Luciano Quiñones. Más que nada, desde Mayagüez, Puerto Rico. Eso es así. Ahora mismo capital de la danza, porque el que está escribiendo la danza
Eres... No, mira, tú dijiste que quizás soy el único, soy el más viejo vivo, que eso me asusta, porque cuando yo miro la lista de los compositores y espérate, el próximo en lista soy yo, así que, pero hay más, está Víctor Meléndez, muy buen compositor, maestro del conservatorio, está Luis Rodríguez, también un joven muy talentoso, Milton Sesentón, quizás tú lo conociste, no estudió en tus tiempos, era de aquí de Mayagüez, no lo recuerdo. está poniendo danza. Milton fue discípulo mío en la Escuela Libre de Música y ahora está en Miami y es un músico muy cotizado, le hace arreglo a Gloria Estefan, a los Big Name también de la música popular. ¿Y ves algún millennial interesado en la danza? ¿Los jóvenes? Pues sí, los hay, los estudiantes están, hay un muchacho ahí que se llama Joel Seda, yo no creo que sea millennial, pero es joven, yo creo que es treintón y está componiendo muy bien también. Treintón es millennial. ¿Es millennial? Okay. No, yo pensaba que eran los que nacieron en el 2000, que deben tener 21 años menos. Que ya tú sabes que eso va cambiando de época. Ok, pues sí, pero los hay, yo creo que, pero son muy pocos, pero sí los hay. Allá en San Juan veo un muchacho que se acaba de graduar, Carlos Rovira, se graduó en 4 y es un amante de la danza, se ve que tiene un gran amor por la danza y así he visto varios otros que están cultivando la danza. Así que, bueno, pues esperemos, se me ha terminado el tiempo, así que esperemos que la danza, vamos, sigas escribiendo y gente mirando tu página, ladanza.com, www.ladanza.com, así que ya saben, pueden visitarlo y vamos a echar la danza para adelante. Maestro querido, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día. Gracias a ti por tenerme en tu programa. Seguro que sí, un placer y un honor. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.